¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El gusto de compartir con ustedes un nuevo programa de Crimen y Castigo por ABC TV. Muchas gracias por preferirnos en este punto horario. Saludo muy especial a quienes nos siguen también en horas de la noche y a la gente que por supuesto nos acompaña vía YouTube. Iván Leguizamón, ¿cómo te va? ¿Qué tal, mi querido my friend? ¿Cómo estás, señor Osvaldo Federico Cáceres Encina? ¿Va a la actividad, será? Muy bien, con ganas de informar, Sí. porque tenemos que básicamente continuar los casos que estuvimos presentando el día de ayer, porque se generaron novedades, se entiende un poco más el contexto de algo que le estamos buscando lógica nomás también, Iván, porque estamos hablando de crímenes, básicamente. Sí. No es una cuestión circunstancial, no es una cuestión planificada, sino una cuestión criminal y lastimosamente nos toca comentar, y eso lo vamos a estar haciendo el día de hoy, porque de por medio tenemos que entender por qué hubo un caso de hasta el momento tentativa de feminicidio, pero que se concretó en otro homicidio. También tenemos que entender el caso, o un nuevo caso de sicariato. Y lo que quedó pendiente el día de ayer, porque habíamos dicho que íbamos a hablar de eso y no nos alcanzó más el tiempo, la presencia de drogas hallada en una sede policial. Así es que esta va a ser nuestra propuesta el día de hoy, en la cual, mejor dicho, programa en el cual también vamos a estar compartiendo en el bloque, o con el bloque, el caso con nuestro compañero Carlos Ortega, que también ya tiene preparada una historia para compartir con ustedes. Así es que a partir de ahora ya estamos en conexión en Crimen y Castigo, Iván, y tenemos que empezar hablando de lo que me parece lo más triste, digo, porque afectó a toda una familia. Termina muriendo una jovencita de 17 años y el objetivo de ese ataque prácticamente está muerta a esta altura. El ataque que intentó hacer un triple homicidio en Nueva Toledo, pero antes de ese ataque triple en Nueva Toledo, vamos a actualizar una información precedente a esa. El fin de semana hubo también un triple homicidio, ¿te acordás? En Capiatá. Sí. Bueno, Blas Ramón Serafín Ibáez, de 23 años, el supuesto autor del triple homicidio de Capiatá del fin de semana, el que aparentemente intentó violar a su hijastra de 12 años con síndrome de Down y que la mató a ella, así como a la mamá, que era la pareja de este muchacho, y a la mamá de ella otra vez, o sea, hija, madre y abuela, asesinadas supuestamente por este Blas Ramón Serafín Ibáez. Acaba de entrar a la cárcel de Tacumbú. Hace aproximadamente media hora nos dijeron que le van a poner en un sector especial, porque textualmente nos dijeron, no, es el más popular en la población penitenciaria ahora mismo, por el terrible hecho que cometió, que le mató a la que era su concubina, a la hija de su concubina y a la mamá de su concubina. Eso por un lado. Por otro, desgraciadamente las informaciones provenientes del departamento de Caguazú no son esperanzadoras. Ayer comentábamos de este terrible crimen y hoy médicos del Hospital Distrital de Caguazú informaron a la Policía Nacional que ya declararon con muerte cerebral a la joven madre que fue baleada ayer en la cabeza por su expareja. La paciente diagnosticada con dicho cuadro ya irreversible es Fanny Paola Cabrera Cabrera, de 24 años de edad. Ella era el objetivo principal del atentado que se produjo ayer en la comunidad indígena Ubimonotí, cerca del asentamiento campesino Mil Palos, a 19 kilómetros del centro de la ciudad de Nueva Toledo, en el departamento de Caguazú. Estamos viendo en nuestro mapa interactivo la ruta PY02, los distritos de San José de los Arroyos, Coronel Oviedo, Caguazú, Juan Manuel Frutos, José Domingo Campos y Tembiaporá, por ejemplo. Nos acercamos más sobre el quinto departamento. Esa es la ruta PY08, Nueva Londres, RI3 Corrales, La Pastora, Carayao, Simón Bolívar, Santa Rosa del Butú, Cecilio Báez y San Joaquín, por ejemplo. Luego la ruta PY13, los municipios de Uñú, Vaquería, Nueva Toledo, Raúl Arsenio Oviedo y 3 de febrero. Y esa, la última desplegada, es la ruta PY21, que atraviesa en el quinto departamento de Caguazú. Ahí nos centramos sobre San Joaquín, en Vaquería, Nueva Toledo, y el lugar del crimen, que da a 19 kilómetros del centro de Nueva Toledo y a 19 kilómetros de la frontera con el departamento de Alto Paraná, a la derecha, ya Alto Paraná. Apeala al lugar del crimen.
Es un predio comunitario, repito, de la comunidad indígena Ubi-Morotí, en el distrito de Nueva Toledo. ¿Qué pasó? 3 mujeres estaban vendiendo ropas usadas en este lugar. Ropa usada. Las mujeres que estaban vendiendo la ropa en este lugar eran 2 hermanas y una amiga de ellas otra vez. Entre 3, los que estaban vendiendo eran la señora María del Rosario Brites Duarte, de 56 años de edad, Fanny Paola Cabrera Cabrera, de 24 años de edad, y la hermana menor de esta, que se llamaba Mirna Soledad Cabrera Cabrera, de 17 años. Bueno, de repente fue apareciendo a bordo de una moto un hombre que sería el autor de este hecho, Derlis Alfredo Báez Iglesia, de 37 años. A Bella aplicada Maloicoa. Derlis estaba en pareja hasta hace 6 meses, Derlis, con Fanny Paola Cabrera Cabrera, Peandi. De hecho, tienen una criatura juntos. Hace 6 meses se dejaron porque él era muy violento. En mayo de este año, Fanny se fue y le denunció a Derlis. Consiguió una orden de restricción, pero la fiscal Sonia Estigarribia de Campo 9 aparentemente le citó a Fanny para una declaración recién para este viernes. Eso explicó ayer la policía. El 26 de mayo se hizo la denuncia, pero Fanny fue citada recién para el 18 de julio. O sea, bueno, recién. De eso, hoy se quejó Mirna Raquel Cabrera Cabrera, otra hermana de las atacadas. Ella dijo: mi hermana se dejó luego de él por violento. Se dejó, le amenazó el tipo, amenazó con matarnos a todos, a mi hermana, a nosotras, sus hermanas, a nuestros papás e incluso a la criatura, dijo hoy. Muy sentida por la muerte de su hermana menor y ahora la hipotética o la ya irremediable muerte de la otra también. Dijeron que si la justicia no demoraba, tal vez ambas hoy podrían estar compartiendo con la familia. ¿Qué pasó? Derlis se acercó a la Jembire Cocue o Isna la Bebe, Oñemboyá, Onojete y revólver calibre 38 y literalmente sin mediar palabras se acercó y le disparó en la cabeza a Fanny Paola, a su ex mujer. Joala Fanny Paola Bebe, o mano y teléndoma. No murió todavía hasta ese momento, sino que ahora fue declarada con muerte cerebral, es decir, ya su cuadro ya es incompatible con la vida. O sea, se espera ya solamente el desenlace. Le disparó en la cabeza a su ex, esta cayó prácticamente muerta. Después le disparó también en la cabeza a su ex cuñada, la de 17 años, quien sí cayó muerta. Y esta señora, la de 56 años que estaba con ella, intentó correr, pero fue alcanzada por otros 2 tiros. O sea, este hombre dejó 3 mujeres heridas en el lugar y huyó en una moto. La policía empezó a perseguirlo y llegaron hasta esta caseta que pertenece a una estancia en la misma zona. Derlis se escondió ahí, o echamos la policía o rodeamos al lugar, o ya la bala gembuya la y revólver y después se suicidó, se quitó la vida. Entonces, hasta ahora el saldo de este ataque es el autor fallecido y de las 3 mujeres baleadas, una fallecida, otra con muerte cerebral y la tercera herida que aparentemente podría continuar con su vida. Es que hay varios elementos que seguramente se van a seguir analizando si era a tiempo o no la intervención de la justicia. Había una restricción y era una orden judicial de acercarse, pero eso no impedía que él se mueva por otros lugares y que continúen las amenazas. El hecho de violencia familiar, yo no sé si se concretó o no, llegó a una amenaza nada más. Si se concretó, si en algún momento la agredió, la fiscalía tendría que haber tomado cartas en el asunto. Pero si eso no ocurrió, si quedó una amenaza, queda como una zona gris también esa situación. Por eso es muy complicado cuando hay estos problemas en la casa. Y el comportamiento de él, Iván, es bastante llamativo.
Derli Báez se llama, ¿no? Sí, Derli Báez. Anoche hablábamos con el abogado Gabriel Quintana, en Momento Justo, programa que tenemos con Carlos Ortega de lunes a viernes de 20 a 21 horas, y nos explicaba lo siguiente, que hace un mes Derli Báez se acercó a él y le contó que tenía problemas para visitarle a su hijo y que quería participar del cumpleaños de su hijo. Entonces el abogado le aconsejó promover un juicio de relacionamiento familiar hace un mes. La conversación fue muy educada, por así decirlo, por darle un término, muy respetuosa, y le dijo al abogado que tenía que acercar el documento clave para este hecho, para este juicio, el certificado de nacimiento. Entonces, él se comprometió a acercar ese documento. El abogado explicó, él es una persona que trabajaba en una estancia, era guardia de seguridad, un muchacho bien fornido, toda la descripción de lo que era esta persona, y que se acercó a contar que tenía este problema de carácter familiar. Yo desconocía que tenía una denuncia de violencia familiar, no me habló de nada de eso, por cierto. Y contó además, Iván, que el pasado, hoy estamos martes, ¿no? Hoy es miércoles. El pasado lunes le visitó él y le acercó el certificado de nacimiento del hijo. Vos sabés que le acercó el certificado para que empiece su régimen de relacionamiento familiar. Y decía el abogado, y no me puedo explicar cómo él vino, me acercó los documentos y vamos a empezar este juicio y ahora me estoy enterando que ocurrió esto. Es increíble. Yo jamás hubiera pensado que esta persona iba a actuar de esta forma, conforme al trato que tuve con él durante este tiempo, en el cual yo le expliqué, porque tuve otra experiencia, decía, la única forma de solucionar esto es a nivel judicial. Y él aceptó eso. Sin embargo, tomó esa decisión. Por eso es tan difícil, Iván, todo esto, y lastimosamente terminan pagando muy caro la hermana menor de su pareja y su pareja, que también está con muerte cerebral, porque bien estás vos explicando, cuando se dice muerte cerebral ya no hay vuelta, sigue latiendo el corazón. Eso hasta que se detenga. Hasta que se detenga el corazón. O sea, va a morir lamentablemente. Ya no tiene conciencia de lo que está sucediendo, de su cuerpo, son sus órganos, que probablemente porque es muy fuerte y porque es joven, sigue todavía respirando, ella con asistencia, dicho sea de paso. Bueno, lastimosamente esto sucedió, prácticamente está aclarado para las autoridades lo sucedido, pero no deja nuevamente de tener que lamentar lo sucedido ayer en Nueva Toledo, así como también lo ocurrido el pasado fin de semana en Capiatá, en el cual esta persona vuelve a la cárcel. ¿Cuál es la diferencia entre ambos responsables de estos casos relacionados a feminicidio, Iván? En el primer caso es un exconvicto, una persona con antecedentes penales. Drogadicto además. Sí, de esta persona era una persona, un guardia de trabajador, probablemente violento en su comportamiento, pero trabajaba. No era una persona que era requerida por la justicia con antecedentes penales, precisamente. Entonces, ¿cómo uno puede prevenir este tipo de situaciones? Es muy difícil y es muy complicado realmente todo esto. Yo creo que las mujeres hicieron lo que tenían que hacer, denunciaron lo que ellas creían que era incorrecto. No sé si la justicia hizo lo que tenía que hacer, me cuesta todavía entender más todavía a la distancia, sobre todo digo en este último caso. Siguiendo con lo sucedido también el día de ayer, hablábamos de un caso de sicariato. Hablábamos de que un joven fue, y con antecedentes, dicho sea paso, fue víctima de un atentado y en forma colateral su suegro, que anoche te preguntaba, tiene 37 años nomás. Yo me percaté anoche después leyendo otra vez, releyendo todo el material relacionado a todo esto. Hoy leía, Iván, de que había detenidos, pero se aclaró el caso, ¿no? Ayer hubo un doble homicidio en el centro de Capitambado, una ciudad paraguaya del departamento de Amambay, fronteriza con Brasil. Hoy la policía consiguió videos, por ejemplo, de los dos vehículos que utilizaron los sicarios. ¿Qué pasó ayer? Los dos muchachos, los dos hombres que morirían, estaban en un automóvil ahí en el centro de Capitambado. Ellos eran Alci Javier Escurra Rodríguez, de 25 años, y su suegro Sebastián González Espínola, de 37 años. Alci estaba con arresto domiciliario desde hace un mes y medio, cuando abandonó la cárcel. Les voy a hablar de eso. Bueno, no sean a Joga Huicuri, pero Jola y suegro de compra Capitambado Pueblo. Ellos eran de la colonia Manta Potrero, que queda a 15 kilómetros de Vado.
Alci era el sobrino del narcotraficante más poderoso de la región, Felipe Escurra Rodríguez, más conocido como Barón Escurra. Cuando estaban por regresar a Manta Potrero, el auto de ellos, el vehículo Volkswagen, fue chocado deliberadamente por una camioneta Mercedes-Benz, que a su vez hizo que el auto de las víctimas saliera del camino. Se bajaron 4 sicarios y dispararon fusiles y pistolas contra los 2 objetivos, quienes murieron en el lugar. Después los malvivientes sacaron combustible de la camioneta Mercedes-Benz y derramaron por la camioneta Mercedes-Benz y por el auto de las víctimas. Y los 2 vehículos. Acto seguido aparece en escena el otro automotor de los sicarios, un tercer vehículo, y rescata a los 4 hombres que cometieron el crimen. Esa es la crónica de lo que pasó. Siguiendo las investigaciones, los policías de investigaciones y de la dirección de policía encontraron, por ejemplo, este video en el que se ve los vehículos de los sicarios. Ahí está la camioneta Mercedes-Benz, por ejemplo. Vea la Joaco Chocala Umio Manota Anarje, Jaupioye Japuacue. Cuéntema, o Correina Curipea P vehículo. Ese es el que al final rescató de vuelta a los matones. Bueno, la policía localizó al último poseedor de esa camioneta Mercedes-Benz de los sicarios, porque los sicarios utilizaron la camioneta Mercedes-Benz que quemaron en el lugar. Oye, por acá, y mala de camioneta Orecoa, Cuejina Curí, Capitán Madobe. Oye, a un muchacho que se llama Javier Contreras Pavón, de 31 años de edad. Javier Contreras Pavón, ¿qué es lo que explicó a la policía? Dice, sí, yo tenía esa camioneta hasta hace poco. La semana pasada vendí. Yo tenía, ese era mi vehículo, era un vehículo cabrito, se halla agarrante ahí como parte de pago, y ofrecían un grupo de WhatsApp que tenía la venta, y la semana pasada vendí esa camioneta, dice Javier Contreras Pavón. ¿Y a quién le vendiste? Le preguntó. Y no sé ni quién, quedamos en un surtidor, vinieron, me pagaron y llevaron la camioneta ahí. O sea, esa es la coartada de él. Pero si la policía o la fiscalía le quieren embarrar, pueden incluirle directamente como uno de los tiradores. Porque él tenía esa camioneta consigo, según él, hasta hace una semana. Pero cuando le vendió a los que entonces serían los sicarios. Vea por un lado. Ahora vamos a tratar de entender qué fue lo que pasó, por qué. El verdadero objetivo del crimen habría sido Alci, quien tenía varios antecedentes penales. Ahí está, Alci Javier Escurra Rodríguez, de 25 años. Él cayó preso por primera vez en el año 2021, cuando ocurrió un doble homicidio en Capitán Vado. Eso ya adelantábamos ayer. Alci fue arrestado por un crimen que ocurrió en un lugar donde se juega ahí por Villargol. ¿Vos sabés cómo se juega el Villargol? Sí. ¿Cómo es? ¿Y como el pool? ¿Como el billar? Y sí, pero con tu pie, guá. No. No veo con el pie. ¿Y cómo? ¿Y con qué? Perdón. Pero ¿y el de la mesa? El juego de la mesa es Villargol. Y sí, pero ¿y el o sea, qué? Y le denominan nomás de esa forma. Es como el pool. Ah, bueno. Bueno, y ahí, esa es la publicación que habíamos visto ayer de 10 de junio de 2021, mortal tiroteo tras juego de Villargol en Capitán Vado. Cuando eso, Alci se peleó con 2 muchachos a los que supuestamente él le mató, pero oye, ya pía ahí. Ojo la cárcel, ve, 2021, ve. Pero salió enseguida, al año siguiente ya salió, en 2022. Mientras estaba libre, fue identificado como uno de los miembros, o sea, salió con medidas por este caso de homicidio. 2021 entró, 2022 ya salió otra. Mientras estaba con medidas por el caso del doble homicidio, fue identificado como uno de los miembros de la banda que supuestamente intentó extorsionar a un a un brasileño de Capitán Vado. Amenazaron con secuestrarle tipo EPP si no pagaba $50.000. El teléfono que se usó para la amenaza estaba registrado a nombre de la mamá de Alci, pero un estudio técnico determinó que Alci utilizaba ese teléfono. Entonces, en 2022 será muy general doble homicidio, güey. Ya ahora llega orden de captura por extorsión a un estanciero brasileño.
Y en ese mismo año 2022, la policía estaba haciendo una investigación sobre un grupo que vendía marihuana en Capitán Bado. Ojo, ya porque tenía allanamiento, Jamario Topau Bebe, al Cireyel. Capitán Bado detiene a 3 supuestos sicarios tras enfrentamiento. Agentes del Departamento de Investigaciones Regional Capitán Bado y Carapaí realizaron sendos allanamientos en la localidad de Cristino Potrero, ubicada en el área rural de Capitán Bado, donde detuvieron a 3 supuestos sicarios que operaban en la zona. Durante el operativo, los delincuentes reaccionaron realizando disparos contra el personal, que rápidamente logró controlar la situación y detenerlos. A la vez la ha detenido Cuera. Entre ellos estaba Alci. Los 3 hombres cayeron en posesión de marihuana prensada y marihuana envasada al vacío, entre otros elementos prohibidos. Cuando eso se había dicho que el que le entregó a Alci era su propio tío, Varón Escurra, por un problema interno aparentemente que surgió en el seno familiar. Amalicia Coaco Alcio Seriré Cárcel Luis Oñora Inola y tío Varón Escurra. Varón Escurra, el todopoderoso de la región. Porque era raro luego que justo la policía consiguió información y allanaron una de las guaridas del capo Varón Escurra sin que éste estuviera en el lugar. Jamás Yillarra, en ese momento también escurridizo sobrino de Varón Escurra, Alci Javier Escurra Rodríguez. Bueno, esto fue en 2022. Para cuando eso, Alci entonces tenía un antecedente por el doble homicidio del 2021, causa por el que estuvo preso 1 año, ¿verdad? Causa por la que estuvo preso 1 año. Salió con medidas. En 2022 supuestamente le extorsionó a unos brasileños, emitieron una orden de captura. Ese mismo año le agarraron por narcotráfico. Llegó a la cárcel, pero salió ahora en mayo de este año. Él estaba acusado, o sea, tenía que afrontar ya juicio oral por la extorsión al estanciero brasileño y por este último caso de narcotráfico. Y ya estaba para ser enjuiciado. Solo que aparentemente el tribunal de sentencia que le iba a juzgar le dio arresto domiciliario. Pero ¿qué tiene que ver eso? Salió de la cárcel y supuestamente él integraba un grupo de sicarios. ¿Cómo se sabe eso? Porque la Policía Civil de Brasil informó a la Policía Nacional de Paraguay que Alci estaba siendo investigado por un doble homicidio que se produjo el 12 de julio pasado. ¿Cuándo fue eso? El 12, El sábado. El sábado a la noche ocurrió un doble homicidio, ¿dónde? En Coronel Sapucaia, la ciudad que queda al otro lado de Capitán Bado, en Brasil. Vamos a ver el video de un caso de sicariato. Una pareja que estaba cerrando su pizzería fue atacada brutalmente. Allá se ve. Eran las 17:35 según la cámara. Vea la cara ahí, Omanota Cuejinacuri. La pareja esta se movilizaba en un automóvil Volkswagen blanco con chapa paraguaya. De hecho, ellos vivían supuestamente también en el lado paraguayo. O sea, o cargarla y cosa con el auto, no las envirecope, que estaba adentro todavía cerrando la caja. El sicario que mataría a ambos pasó 3 veces por ahí. Ya le podía haber matado a este señor, pero esperó a que el señor estuviera con su señora para matarle a ambos. ¿Entendés, Osvaldo? Sí. O sea, llega, tú moyucacuri la tipo, pero no te se las envirecó y cuando recién, ahí se vio la moto que pasó, pero el señor estaba solo. La siguiente vez, el señor ya subió al auto, ya le estaba esperando, en la esquina estaba pescando el sicario, viene la señora, y recién cuando la señora sube al auto, ahí recién, en la cuarta pasada, llega el sicario, estaciona la moto, baja del biciclo, cruza la calle, una mamá y su hijo estaban pasando, le vieron al sicario que iba a atacar, y empieza a disparar, boom, 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 y le mata al señor y a la señora a los que estaba esperando. Y luego huye del lugar. Según la Policía Civil de Brasil, el sicario que ejecutó este doble homicidio era Alci Javier Escurra Rodríguez, o podría ser en realidad Alci Javier Escurra Rodríguez. Él venía siendo investigado por el asesinato de esta pareja conformada por este señor y esta señora que estamos viendo en pantalla, que se llamaban Francisco Williams da Silva, de 33 años, y Camila Barros Barbosa, de 35 años.
Francisco Williams acababa de salir también de la cárcel en mayo también de este año, justito en la misma época en la que salió este Alci. Este Williams también salió de la cárcel ahí en Brasil, estaba preso por narcotráfico. Y supuestamente este Williams, el que murió en el atentado en Coronel Zapucaya, era un socio en el narcotráfico, en la compra y venta de marihuana, del grupo que integraba Alci cuando le agarraron en 2022. O sea, oyó egualentos y cuay supuestamente. Y coincidentemente, Francisco Williams salió de la cárcel, un mes después ya le mataron a él y a su señora. Acá por lo que llamó la atención es que el sicario también le quería matar a la señora, porque había sospechas de que supuestamente la señora, mientras el señor estuvo preso, se quedó manejando los negocios o el dinero que tenía este señor. Entonces, usted es sicario, Jauyucacho de Cuera. PAP sicario supuestamente a Alci, según la policía brasileña. Y entonces, una de las hipótesis es que el doble homicidio de ayer en Capitán Vado, Paraguay, es una venganza por el doble homicidio del sábado a la noche en Coronel Zapucaya, Brasil. Otra información, Iván, le dejamos pendiente el día de ayer. Ocurrió el fin de semana, en medio de todo esto que estábamos contando, hasta pasó desapercibido y de alguna forma también intentaba hacer pasar desapercibido por una cuestión de procedimiento, el hallazgo de panes de marihuana, nada menos que en la sede de la agrupación especializada. Un importante cargamento de marihuana, cocaína, crack y hasta pastillas de Disomnilán, que es un potente somnífero, 800 pastillas de topá. Fue descubierto en el cuartel de la agrupación especializada de la Policía Nacional, pero no en el pabellón donde están los presos, sino en el pabellón donde están los policías que prestan servicios en la agrupación especializada. El escándalo sucedió el sábado último, cuando el fiscal de narcotráfico Cristian José Ortiz Riveros comandó una comitiva que efectuó un allanamiento en el pabellón Cuadrilátero, en el sector destinado a la compañía de infantería, es decir, un fusilero de la agrupación especializada. Ahí fue revisado un roperillo dentro del cual se encontró una bolsa arpillera en la que a su vez había una mochila que por su parte contenía 9 panes de marihuana prensada, un pan de cocaína y un pan de crack de casi 1 kilo cada uno también, estos panes, así como el equivalente a 800 pastillas de Disomnilán. Los policías de la agrupación especializada, todos se desentendieron de la droga encontrada y dijeron que ese roperillo en el que fue encontrada la droga era utilizado últimamente por un suboficial. Bueno, ¿qué pasó? Móveme la suboficial, hey. Y justo ahí las autoridades de la agrupación especializada le dijeron al fiscal Ortiz, no, a él se le trasladó ya antes de ayer, hey, o sea, jueves. Y ahí nació la duda, Osvaldo, porque al final el fiscal Cristian Ortiz ordenó la detención de ese policía, quien efectivamente fue capturado el lunes en la comandancia a donde había sido trasladado y luego llevado para una declaración indagatoria. Va y suboficial, Osvaldo. Dice, sí, ese roperillo que ustedes abrieron el sábado, ese era mi roperillo, hey. Pero esa droga no es mía, hey. Yo ya fui trasladado de la agrupación 2 días antes, o sea, el jueves, hey. Y yo no puedo ser responsable por algo que se encontró en mi antiguo roperillo 2 días después de que yo fui trasladado. Y vos sabés que tiene lógica su coartada. O sea, ni siquiera me estoy defendiendo, pero me pongo nomás yo también en el lugar del fiscal Cristian Ortiz. ¿Cómo me van a decir, Osvaldo, ya entonces vos viajaste y dejaste tu termito acá? Estaba por acá y después se encuentra cocaína líquida en tu termito. No, ese tenía lo Osvaldo. ¿Y cómo voy a demostrar si vos ya te fuiste de acá? Te voy a agregar otro dato. Él dijo, se encontraron remeras y shorts para los trabajos de educación física, obviamente entrenamiento ahí en la agrupación especializada. Él dijo, dejé yo eso. Dejé porque ya no iba más a utilizar, yo ya pertenecía más a ese cuerpo policial. Mis compañeros vieron
lo que yo dejé, y citó nombre de los compañeros que también Sí, fueron a declarar así y mismo. dijeron de esta forma dejó. Y otro hecho que le favoreció a este policía es que en todo momento colaboró con los investigadores. Entregó su teléfono, le dijo al fiscal, revisar, no tengo nada que ver. Y tiene relativa lógica lo que dijo el suboficial primero Pablo César Franco Torres, de 38 años. Ahora, hay un tema también, Osvaldo. Justo a ese policía se le trasladó 2 días antes. Es decir, aparentemente yo ya pillaba algo raro y ocurrió una vez más lo que siempre decimos. ¿Cuál es el castigo en la policía? Traslado nomás es. Sí. ¿Entendés? Evidentemente, no, pega un boreado ya trasladante más. Pero esto es un poco más delicado, Iván, porque entonces ahí están ocultando un delito. Bueno, pero viejo, escúchame lo que te voy a decir. Vamos a suponer que ese policía efectivamente era el dueño de esta carga. Vamos a suponer, ¿verdad? ¿Cómo demostrás? Porque ya le trasladaste antes de agarrar el inflaganti. La flagrancia ya no hay acá. ¿Cómo vas a decir 2 días después? Ese era lo de él. Pero lo otro, si realmente pusieron ahí para involucrarle nomás a él, para cagarle a él, o aprovecharon para guardar en él que era su roperillo al ver que ya estaba desocupado, quiere decir que la agrupación especializada es un depósito de drogas, literalmente. ¿Qué hacía semejante cantidad de drogas? Y muy variada, por cierto, cocaína, marihuana y crack, así como somníferos. ¿Qué hacían en un cuartel policial? O sea, Oñongatúa o Intelo mitad peso la droga, fuera la y cuartel, pe. Yo pregunté cómo fue para que hagan el operativo, cómo se denunció, porque era un lugar, era un roperito, ¿no? Porque Un roperillo, justo ese, sí, porque sí. justo ese roperito iban a inspeccionar. Y dice que había un fuerte olor. Y efectivamente cuando llegó la comitiva, No, comprobaron. Claro, comprobaron pero ya había luego de información previa. Y bueno, pero pero oye, ya entonces- cogina pesa, pepe y cuajina, por eso más se fueron justitos ahí también. Y justo el policía sospechado se le trasladó ya 2 días antes. Qué coincidencia, ¿verdad? Quiere decir que ya oye, pillamos hoy algo raro. Y justo al lado de la cárcel también estamos hablando. Los Ese- responsables de la agrupación especializada son el comisario principal, Enrique Martínez Ugasti, quien es el jefe de la agrupación, pero él depende otra vez del director de operaciones tácticas, que se llama comisario general inspector Carlos Bartolomé Acosta Amarilla. Ellos son los responsables de ese cuartel policial. Ahora, el caso al final quedó medio que en la nada lento, porque se encontró semejante cantidad de drogas, pero no hay a quien atribuirle con elementos objetivos, porque el que dicen que era el dueño ya se le trasladó antes de eso. Justo entonces trasladar ahí. Si ya había sospechas de que él estaba teniendo drogas en el cuartel, ¿por qué no se le agarró flagrancia? Ahí también, si se le trasladó ya bajo esa sospecha, entonces se frustró también un procedimiento de incautación. Los panes de marihuana, que son esos de color lila que vemos en las imágenes, son idénticos a los otros panes que fueron incautados el mes pasado en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, cuando justamente había sido apresado un policía de la agrupación especializada en el momento en el que agarraba su guardia en uno de los muros perimetrales. Ahora, yo no me quedo con eso de que le trasladaron porque tenía la droga. O sea, Bueno, pero justo a él y 2 días antes. Y bueno, pero a él le trasladaron y metieron la droga en su... ¿Y quién es el responsable? O sea, a él no le involucra el traslado en sí. Otra arista que se maneja es que dice que en el cuadrilátero hay 2 cantinas explotadas por 2 ex policías condenados. Y una sospecha es que también esta droga es la que presuntamente se vendía en las cantinas internas de la agrupación especializada. Y si es así, es igualmente grave. ¿Por qué? Porque en la agrupación especializada hay una filial del Colegio de Policía. Ahí la agrupación, hay creo que son 150 por ahí, aspirantes a suboficial. O sea, los que están estudiando ahí para ser policías. Y ellos se van y compran su almuerzo, su cena, su merienda, su desayuno de las cantinas internas que son explotadas por 2 ex policías condenados, o sea, presos, y que ahora también son sospechosos de vender estas drogas que fueron incautadas en el pabellón de la compañía de infantería. Lo grave de todo es que acá se encontró droga dentro de una sede policial y los mismos policías no pueden aclarar este hecho. ¿Quién lo va a aclarar finalmente si no lo hacen ellos? Vamos a ir a la pausa. A la vuelta vamos a estar hablando del caso del exdiputado Juan Carlos Osorio. Además del proceso por ultranza PY, que ya está en fase de juicio oral y público. Ahora lo acusan por abuso sexual en niños. Carlos Ortega le va a estar dando todos los detalles de esa acusación.
El segmento El Caso llega gracias a Duarte Cacabelos Abogados, abogados por la República. Bienvenidos a esta edición del Caso, hoy para hablar de Juan Carlos Osorio Godoy, este exdiputado por el Partido Colorado del Movimiento Fuerza Republicana en su momento, que está actualmente afrontando juicio oral y público en la causa a ultranza. Nada más y nada menos que el Ministerio Público señala en su acusación que el ex legislador habría colaborado con el esquema de Miguel Ángel y Fran Galeano, alias Tío Rico, y el uruguayo prófugo Sebastián Enrique Marcet Cabrera, para lavar los activos o darle legalidad a los activos obtenidos mediante el tráfico de cocaína aquí en el sistema legal paraguayo. Y que para el efecto, para ese lavado de dinero, se utilizó nada más y nada menos que la cooperativa que estaba presidida por él mismo. Hablando de la cooperativa San Cristóbal. Eso es parte de lo que dice el Ministerio Público en su acusación en el caso a ultranza. Pero hoy, de alguna forma, amanecimos todos con una nueva causa en contra de Juan Carlos Osorio Godoy. Y si es grave la acusación por lavado de activos del narcotráfico, asociación criminal inclusive, este que ahora presenta el Ministerio Público es igual de grave o aún más grave. Estamos hablando de abuso sexual en niños. Lo que señala el Ministerio Público es que el hecho se habría dado en octubre del año 2020, en plena pandemia. Pero vamos a nuestra primera placa, señor director. Les decía yo, son tres, ¿cuál es el argumento en realidad? ¿Cuál es la acusación del Ministerio Público en el caso a ultranza? Y vamos a señalar justamente, son tres. Les decía, la acusación que hace los tipos penales descritos por la Fiscalía, el fiscal antidrogas Denis John Pack específicamente en contra de Juan Carlos Osorio Godoy en el caso a ultranza. El exdiputado Colorado está acusado de lavado de dinero al narcotráfico, este hecho punible que está tipificado en el artículo 44 de la ley 1340, esta ley que es justamente la ley especial antidrogas. También Juan Carlos Osorio Godoy está acusado de asociación criminal, pero no es para el tráfico de drogas, sino que asociación criminal del artículo que establece el artículo 239 del Código Penal. También lavado de activos tipificado en el artículo 196 del Código Penal. Esta es la acusación, parte, o los tipos penales atribuidos a Juan Carlos Osorio en esta extensa acusación en el caso a ultranza. Caso que ya hoy día tiene a Juan Carlos Osorio Godoy sentado en el banquillo de los acusados, porque hace un par de semanas inició el juicio oral y público para 18 acusados en esta causa. Y entre esos acusados, ya afrontando juicio oral y público, está Juan Carlos Osorio Godoy, participando desde la cárcel de su juzgamiento. ¿Junto a quiénes? Y por ejemplo, junto a Miguel Ángel y Fran Galeano, alias Tío Rico. También están otros 16 acusados, porque son 18 los acusados en total. Inició este juicio, están presentando los incidentes las defensas y luego el fiscal Denis John Pack va a tener que solicitar o va a tener que contestar esto y a ver si el tribunal especializado en crimen organizado que está a cargo de este juzgamiento, a ver qué resuelve. ¿Qué es lo que dice la acusación del Ministerio Público o por qué Juan Carlos Osorio Godoy está involucrado en el caso a ultranza? Vamos a una publicación de nuestro diario digital que también fue obviamente publicado en la edición impresa del diario ABC Color. La participación y lo que dice la Fiscalía en contra de Juan Carlos Osorio. El exdiputado, dice la Fiscalía, era clave para ocultar bienes de narcos. Esta publicación del 27 de mayo del año 2024 que destacaba y hacía un poco el relato. La acusación justamente presentada por Denis John Pack, como les decía, y vamos a detallar esta parte. Dice, meses antes y posterior al inicio del operativo a ultranza, Miguel Ángel y Fran Galeano dispuso que los bienes adquiridos
por interpósita persona sean ocultadas y o transferidas a nombre de terceras personas. También cambiar el color de los vehículos y o adulterar el chasis de los rodados. También todos ellos para alejar cualquier rastro que lo pueda vincular y obstaculizar su posible hallazgo por parte de los órganos encargados de la persecución penal y de esa manera asegurar su patrimonio. Esta es parte de la acusación del Ministerio Público. ¿Y por qué resaltamos este párrafo? Porque allí describe la Fiscalía para qué fue utilizado Juan Carlos Osorio. Es decir, con este objetivo de ocultar los bienes, de dar licitud a los activos que iba adquiriendo el esquema de a ultranza, es que llegan hasta Juan Carlos Osorio, quien en ese momento, aparte de ser diputado, aparte de ser una figura importante ya, porque hay que tener en cuenta que en el año 2018 inició toda la operativa del caso a ultranza en nuestro país, con Sebastián Enrique Marcet Cabrera, con Miguel Ángel y Fran Galeano, alias Tío Rico. Ya para el año 2022, cuando se presentó la imputación y luego posterior acusación, lo habían detectado a Juan Carlos Osorio como un elemento clave de todo este esquema dentro de la cooperativa San Cristóbal, porque él presidía esa cooperativa. Vamos nuevamente a nuestra publicación, señor director, para detallar otra parte de lo que dice. Si podemos ir un poco más abajo en esta publicación. Otro más, por favor. Bueno, operaciones para ocultar dinero en narcotráfico, este subtítulo, y que destaca un poco parte de lo que vamos a ir hablando de Juan Carlos Osorio. Dice, el 17 de febrero del año 2022, los imputados Jorge Jiménez Bogado en representación de Baracac SRL y Carolina y Fran Galeano en representación de Agroganadera e Industrial Sol Naciente informaron a la Dirección de Aeronáutica Civil sobre la venta de aeronaves mencionadas más arriba, pero a otras personas. Destacamos esta parte porque después vamos a unir un poco con lo que dice en relación a Juan Carlos Osorio. Atiendan esta parte. El fiscal Denis Yompac afirma en su acusación que Miguel Ángel y Fran, que lo conocemos como Tío Rico, por medio de sus hermanos y personas de confianza, sus hermanos son Pastor y Fran, que actualmente también está en juicio, Conrado y Fran, que también está siendo juzgado ya actualmente, puso en circulación dentro de la cooperativa San Cristóbal las ganancias ilícitas provenientes del narcotráfico. El total del dinero insertado a la mencionada cooperativa, cuyo presidente era el entonces diputado Juan Carlos Osorio, asciende a, imagínense, 24.376.402.486. Y ahí vamos a mostrar esta gráfica, señor director, que tiene la publicación. Lavado de dinero de Tío Rico en San Cristóbal. Entre 2019 y 2021. Estas personas, y vamos detallando ahí, ustedes van a ver los nombres toditos acusados en el caso a ultranza, insertaron 24.376.402.486 guaraníes, producto de las ganancias del narcotráfico, en la cooperativa San Cristóbal, presidida entonces por Juan Carlos Osorio. Jape Mañamina, Los Monstruos de Lomita. Conrado y Fran Villar, por ejemplo, hermano de Tío Rico, depositó en San Cristóbal más de 2.700 millones. Yolanda Ignacia y Fran Galeano, hermana también de Tío Rico, más de 2.800 millones. Y así se van detallando los montos. José Alberto y Fran Galeano, el que le conocemos como Pastor y Fran, más de 5.600 millones de guaraníes. Allí están los montos detallados de cuánto es lo que cada persona y por qué también estas personas están sindicadas por lavado de dinero, porque fueron utilizadas para agarrar esa plata proveniente del tráfico internacional de cocaína del esquema a ultranza, llevar a la cooperativa San Cristóbal y obviamente con la venia de su presidente Juan Carlos Osorio Godoy, insertar eso al sistema legal a través de esta cooperativa. Muchísimo dinero. Vamos más arriba, señor director, en lo que es esta publicación. Ahí nos quedamos en ese subtítulo. Helicóptero de Juan Carlos Osorio al servicio de Marcet y Fran, porque hablamos mucho de dinero, de la utilización de la cooperativa San Cristóbal, pero ¿qué más hizo Juan Carlos Osorio a favor o beneficiando al esquema a ultranza? ¿Por qué se habla de asociación criminal? ¿Por qué se habla o por qué el Ministerio Público hace un relato muy contundente en su contra? La Fiscalía destaca que se adquirió el helicóptero identificado de la marca Eurocopter y Airbus, dice modelo S120B con número de serie, y ahí detalla todas las características de esta aeronave. Por medio del acusado, imagínense, el esquema a ultranza
adquiere esta aeronave por medio de Juan Carlos Osorio, quien el 3 de noviembre del año 2021 solicitó al Registro Aeronáutico Nacional, por medio del coacusado José Enrique Gamarra, y a su vez al piloto Miguel Ifrán, la reserva, que es piloto de Miguel Ifrán, mejor dicho, la reserva de la matrícula ZPHPR para la transferencia para la referida aeronave y realizó las gestiones del seguro ante la empresa El Productor S.A. El 17 de noviembre del año 2021, el entonces parlamentario obtuvo las pólizas que se detallan en esta publicación hasta el 11 de noviembre, desde el 11 de noviembre del 2021 hasta el 11 de noviembre de 2022. Sigue detallando toda esta publicación lo que habla, pero el caracú de todo esto que es que la acusación del Ministerio Público lo tiene como pieza clave, o que el Ministerio Público en realidad lo tiene como pieza clave a Juan Carlos Osorio de todo el esquema a ultranza, sobre todo a lo que hace a el lavado de dinero de este dinero proveniente del esquema de narcotráfico. Y vamos a nuestra segunda publicación, señor director, a nuestro segundo link, porque se dio una ironía, así como dice el título, en medio de todo el caso a ultranza, ya con la venida de Yanina García Troche, pareja del uruguayo Sebastián Marcel, quien hasta hoy día permanece prófugo de la justicia, porque ella viene a nuestro país después de una audiencia. La jueza de garantías especializada en crimen organizado, Rosarito Montanía, decretó que guarde prisión preventiva en el penal militar de Viñascué, donde cumple un régimen especial de encierro. ¿Cómo fue trasladada Yanina García hasta el penal militar de Viñascué? Y vamos, señor director, a la fotografía que tiene esta publicación. El helicóptero que se había adquirido a través de Juan Carlos Osorio, o sea, el esquema de ultranza le da la plata a Juan Carlos Osorio, él adquiere esta aeronave a su nombre. Con todo el operativo a ultranza en febrero del año 2022, le incautan esta aeronave a Juan Carlos Osorio, pasa a ser administrada por Cenavico, es decir, el Estado paraguayo, y es utilizada esta aeronave para trasladar a una de las que estaría involucrada o una de las indicadas en el caso a ultranza hasta su lugar de encierro. Esto ya se dio este año para remarcar un poco cómo finalmente termina siendo utilizada esta aeronave por el propio Estado para todo este gran operativo, toda esta causa conocida como a ultranza. Vamos ahora a otro detalle fundamental. ¿Desde cuándo está preso el diputado Juan Carlos Osorio? Y vamos a nuestra otra publicación, señor director, porque después de todo el escándalo del caso a ultranza y de la contundencia del Ministerio Público en su relato contra el entonces diputado colorado por Fuerza Republicana, Partido Colorado, Juan Carlos Osorio, él termina renunciando y obviamente ante la presión de su movimiento político, de sus colegas de la Cámara Baja, el 2 de marzo del año 2022, la publicación de nuestro diario, renunció el diputado Juan Carlos Osorio, acorralado por escándalo e inminente expulsión. Es decir, ya se iba hablando de su pérdida de investidura y es por eso que él terminó renunciando ese 2 de marzo. Al día siguiente, el 3 de marzo del año 2022, se puso a disposición de la justicia y la jueza de garantías Rosarito Montanía decretó su prisión preventiva. Desde el 3 de marzo del año 2022 a la fecha, Juan Carlos Osorio está cumpliendo prisión preventiva en el marco de la causa a ultranza, es decir, 2 años, un poco más de 2 años y 4 meses. ¿Cuál es la noticia, cuál es la novedad y por qué estamos hablando de Juan Carlos Osorio? Vamos a la siguiente placa, señor director, porque hoy tomó Estado Público la acusación. Había sido oña imputama, oña investigada en todo este tiempo y ahora llega la acusación en contra de Juan Carlos Osorio Godoy por presunto abuso sexual en niños. Allí está nuestra placa, una niña de 9 años, que en octubre del año 2020, porque en esa época habría ocurrido todo esto, tenía 9 años, es la víctima de esta causa. Y el fiscal Orlando Paiva, el agente del Ministerio Público de la ciudad de Luque, es quien presentó este requerimiento conclusivo acusando a Juan Carlos Osorio Godoy y solicitando que la causa vaya a juicio oral y público. Y si bien el relato que hace el Ministerio Público no es muy extenso, porque son 2 páginas de relato fáctico, es contundente lo que señala la Fiscalía en contra de Juan Carlos Osorio. Habría manoseado
a esta niña que en octubre del año 2020 tenía 9 años, aprovechando la ausencia de la madre. Es decir, estaban compartiendo un encuentro en una casa quinta del diputado Juan Carlos Osorio en la ciudad de Pacaraí. Aprovechó que la madre de esta niña salió al patio, estaba realizando tareas de limpieza para manosear a esta niña. Es eso lo que relata el Ministerio Público. Y que además en otra ocasión fueron hasta un local de comida rápida. Juan Carlos Osorio habría aprovechado que la madre de la niña de 9 años descendió junto a con una amiga a hacer algunas compras, y en ese momento, en la soledad que quedaron con la pequeña en el vehículo, aprovechó otra vez para manosearla. Es lo que dice el Ministerio Público, y además de la querella adhesiva, porque hay la familia de la niña de 9 años, que entonces tenía 9 años, se presentó como querellante en esta causa, y ahora el caso está a cargo del Juzgado de Garantías de Capiatá, que ya fijó fecha para audiencia preliminar el 23 de julio, pero la defensa planteó una reposición. Esto se estaría truncando, así es que vamos a ver cómo sigue este proceso. Juan Carlos Osorio, el caso de hoy. Por la atención, muchas gracias, pero ustedes quédense en las pantallas de ABC TV, que ya continuamos con Crimen y Castigo. Mañana nos reencontramos con Crimen y Castigo. Ya viene el noticiero central de ABC TV. Que pasen bien. Versus Jeans te viste en todas las estaciones del año.